Angélica Cabrera Torrecilla es investigadora en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Estudios Culturales, Teoría y Crítica Literaria por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su principal interés es demostrar la estrecha relación que tiene la literatura con el resto de disciplinas, así como su carácter divulgativo. En particular, su trabajo se enfoca en la recepción y transformación del conocimiento y el comportamiento ético. Ha colaborado y trabajado en universidades en México, España, Alemania y Japón, y sus proyectos han sido financiados por la UNAM, el CONACYT, la SEP y la Fundación Japón. Entre sus publicaciones se cuentan artículos en libros coordinados y revistas académicas, ensayo y narrativa en revistas culturales, digitales e impresas, así como poesía en libros ilustrados y colectivos. A ver, yo vengo de la academia totalmente así, estudios literarios súper ortodoxos y formales, ¿no? Eh, entonces, yo estudié letras alemanas en la licenciatura y luego me fui a literatura comparada. Conocí a gente que le gustaba el cómic, pero yo hasta el doctorado no tenía casi ningún interés, ¿no? Había leído alguna cosa, pero pues ya sabes, ¿no? Este tipo de ideas que te meten desde la academia de pues literaturas menores, etcétera, entonces no tenía mucho interés. Cuando estaba haciendo el doctorado, mi pareja estaba totalmente bloqueada, yo iba a hablar de arte, etcétera, estaba totalmente bloqueada y mi pareja me dijo, mira, léete este cómic que justamente acaba de ganar el premio Eisner, que era Pax Americana de Grant Morrison, uno de los tomos únicos dentro de Multiversity. Y yo así de, bueno, pues a regañadientes dije, bueno, pues venga, lo leo. Cuando lo leí me voló la cabeza, o sea, fue de, ¿pero qué es esto? ¿Y por qué no lo había leído antes? ¿Por qué no conocía a este autor? Me quedé tan impactada, o sea, es que casi cada cuadro que leía era como un montón de cosas que me venían a la cabeza de lecturas previas, etcétera. Entonces dije, no, tengo que hacer mi tesis sobre este tipo y esta obra, ¿no? Pues ya me leí todo de Multiversity y justamente acabó cuando estaba por hacer la redacción de toda mi tesis y pues fue súper bueno porque pude hacerla de toda la obra y no solamente de un número único. Entonces, fue súper interesante porque después me empecé a leer más cómics, ya no solo de él, sino de más gente. O sea, pero realmente me metí al mundo del cómic ahora unos 7, 8 años, ¿sabes? No soy una experta en ese sentido porque pues tampoco llevo tanto, pero casi todo lo que puedo me lo leo. Y una de las cosas que más me gustan de Morrison en específico es que ya además al haber leído su obra, etcétera, y su biografía, la misma que él escribió esta de Supergods, pues me di cuenta que es un gran fan de muchos de los temas que me interesan, ¿no? Y que me daba cuenta a partir de cómo escribía, que es la metaficción, que es una de las cosas que más me gustan, que es fan de Borges, que es mi autor favorito, eh, y que está muy interesado en introducir desde temas científicos la magia, que es otro de los temas que más me gustan. Entonces, el utilizar todas estas técnicas narrativas dentro de su producción me parece, y bueno, no solamente a mí, sino a muchos otros autores, que eso es lo que enriquece tantísimo la obra de Morrison, en específico, no hablando de este autor. Porque no solamente es que es una de las cosas que más le critican y le alaban, que es el uso de la metaficción, porque es muy complejo hacerlo, eh, sino además que gracias a la metaficción él logra introducir como un caballo de Troya de cuestiones súper complejas a la cultura de masas. Entonces eso se me hace fascinante porque logra bajar términos académicos súper complejos pues a la población en general y es verdad que por momentos resulta difícil leerlo, pero no es que sea difícil per se, sino lo que yo creo es que requiere tiempo y requiere análisis. Y es una de las cosas que se han perdido con la lectura. La gente queremos leer cosas así súper rápido y súper fácil y si no lo entiendo es porque la obra es mala, no es porque me esté diciendo, no, no, a ver, espérate, entiéndelo, o sea, reflexiónalo y muévete hacia atrás y muévete hacia adelante, porque esa es una de las cosas más bonitas que tiene la lectura en papel, que es que puedes regresar y puedes moverte entre las hojas,
¿no? Y esa es una de las cosas con las que Morrison juega muchísimo, es, no, regrésate para que entiendas lo que te acabo de decir, porque te lo dije hace cinco cuartillas, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas son las que me gustan, porque son eh, muy aterrizadas en la tierra, muy corporales, y esa es una de las cosas que se les agradece a este tipo de autores también. Bueno, a ver, un resumen muy breve y así como muy aterrizado y muy facilón, podríamos decirlo. Sería que Grant Morrison intenta darle continuidad a la idea del multiverso en la DC, en toda la compañía, y entonces hace una reactualización del multiverso en general. Entonces, esta obra son 8 tomos únicos, se relacionan entre ellos, pero también son autoconclusivos cada uno de ellos. Entonces, tú puedes leer un tomo único y puedes entender lo que se está diciendo ahí porque intenta ser autoconclusivo, pero cuando lees los 8 números en conjunto, pues entonces tienes una idea general de lo que él plantea. Y lo que él plantea es que el multiverso de los superhéroes está en peligro y entonces tienen que llamar a un ser como una especie de vigilante que se llaman los monitores, que son seres superiores a los superhéroes, que tienen que requerir de su ayuda para salvar al multiverso que está en peligro por un grupo de villanos que se llama La Nobleza, extrañamente, y están dirigidos por un supervillano que se llama Intelectrón. Entonces, bueno, ahí ya nos quiere decir un poco Morrison más o menos de hacia dónde va, que lo deja caer en todos los números, pero esa es como la idea principal, ¿no? El multiverso está en peligro, entonces hay que salvarlo. Lo interesante de su propuesta es que, como decía, juega con la metaficción, que es la idea de que la ficción apela a la realidad. En este caso, nosotros estamos leyendo el cómic y el cómic nos está hablando a nosotros, está apelando al lector. Yo necesito que tú leas este cómic, no leas este cómic, ayúdame a salir de este cómic, etc. Entonces, esta relación entre el lector y el superhéroe ayuda a la narrativa de Morrison a que tú te estés integrando con él para ver qué solución se le puede dar al multiverso de los superhéroes. Pues esto sería, ¿no? O sea, aquí el personaje del cómic nos está interpelando a nosotros como lectores para no poner en duda el universo ficcional, porque esa es una de las cosas que también tiene Morrison, que es, mi universo es ficción y no me interesa apelar a la realidad porque yo soy escritor de ficción, ¿vale? Entonces, es esta idea de que desde la ficción se puede crear un mundo alternativo y es justamente una de las virtudes de este cómic, que no intenta apelar a la realidad, sino que intenta ponerla en relación con la ficción. Entonces, cuando se encuentran con la nobleza, que es esta masa amorfa como una especie de extraterrestre, el uso que hace, bueno, obviamente no él, sino los ilustrados, el uso que hacen del espacio para las viñetas es fascinante. Porque juegan como con una especie de hiperrealismo en donde nosotros vemos en este cuadro en específico cómo las viñetas están como a los lados de los villanos y de los superhéroes. Y justamente una de las preguntas que hacen los superhéroes es dónde estamos entre los universos. Es decir, si no están en las viñetas, entonces ¿en dónde están? ¿No? Y la idea más, bueno, la respuesta más coherente sería pues en nuestro propio universo, porque está fuera de las viñetas. Entonces, esto es a lo que me refiero cuando hablo de metaficción y que Morrison y muchos de los ilustradores con los que él trabaja usualmente lo hacen de manera asombrosa. Pues depende. Hay historietas que son muy facilonas y Humberto Eco ya se refería a ello cuando hablaba de los cómics de los 70s, ¿no? Bueno, más que de los 70s, de la época dorada, que son los 50s.
que justamente tú estás leyendo lo que estás viendo, ¿no? Ay, se cayó un árbol y justamente el árbol se acaba de caer, ¿no? Entonces, que realmente solo describen la escena y que no hacen el trabajo de integrar, de dar por hecho que el lector ya está integrado en la obra. Entonces, ese tipo de cómics que solamente son descriptivos, yo creo que sí están hechos para un público más infantil, que no quiere decir que solamente sea para ellos, porque también un adulto puede leerlos. Pero cómics, hay cómics, sobre todo a partir de los 80s, que empezó justamente en Inglaterra, pero que bueno, en Reino Unido, pero que se movió al resto del mundo, que ya tienen una idea mucho más integral de lo que es la lectura. Y también tienen temas mucho más sexuales, temas mucho más violentos, entonces, o económicos incluso, o filosóficos. Entonces, este tipo de cómics que surgen a partir de esta época ya no son para niños. ¿Podría leerlos algún niño? Pues sí, pero de que se entere de lo que diga ahí es otra cosa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Morrison, uno se puede perder totalmente. O sea, yo creo que si yo hubiera leído, me hubiera acercado a Morrison sin haber leído a Borges, por ejemplo, no lo hubiera entendido. Definitivamente no lo hubiera entendido. Entonces, además, otra de las cosas que tiene el cómic y que no se le valora es que no solamente es texto, es imagen también. Entonces, aprender a leer imágenes es muy complicado. No cualquier persona puede hacerlos porque requiere un tipo de comprensión lectora que está mucho más integrada con diferentes medios, ¿no? Que es tanto el medio visual, gráfico, como el medio textual. Entonces, si uno no sabe leer este tipo de simbolismos que quieren decir las imágenes y el texto y cómo se relacionan, etcétera, o los saltos en el tiempo que hacen las viñetas, es muy difícil poder acercarse a ellos. Entonces, definitivamente yo creo que primero habría que aprender a leer buena literatura y después aprender a leer buena literatura en cómics. No creo que pueda funcionar al revés. Podría hacerse como un ejercicio didáctico, pero yo no lo vería muy claro. A ver, no solamente, mi respuesta no solamente se limitaría al mundo del cómic, sino a la literatura en general. Yo incluyo el cómic dentro de ella, pero bueno, mucha gente no lo incluye. Una buena obra tiene un buen principio, un buen nudo y un buen desenlace, para empezar. Que se nos ha olvidado, pero es que es tan básico que muchas de las obras ya no los tienen. Y eso no quiere decir que sea A más B más C. O sea, un buen inicio no tiene que empezar con érase una vez y un buen desenlace con fueron muy felices para siempre. Hay muchas formas de llevar a un desenlace a una obra sin necesidad de que se cierre, de que sea conclusivo. O sea, puede ser un desenlace abierto. La cosa es que yo me estoy dando cuenta que mucha de la literatura, lamentablemente, mucha de la literatura contemporánea eh, no sabe cerrar historias, no sabe concluirlas. Y eso es muy triste porque una de las razones que tiene esta inmediatez, como decías en el cine, ¿no? Un montón de imágenes que son estímulos constantes que te hacen creer que están pasando muchas cosas al mismo tiempo cuando realmente no está pasando nada. Entonces, por eso decía que una de las cosas que más me gustan de Morrison, entre muchos otros autores de este estilo, es que implican al lector e implican el tiempo. Entonces, una narrativa que sea constante y en la que quizás no sucedan muchas cosas, o sucedan muchas cosas, pero que cada una de las cosas te esté diciendo algo, es muy complejo. Por ejemplo, en novela es mucho más fácil irte por las ramas porque, porque la novela lo permite, porque tienes muchísimas cuartillas en las que puedes hacer digresiones diferentes a las que pasan
en la trama principal de la novela, ¿no? O sea, la novela puede ir de un crimen y yo me puedo poner a hablar del cambio climático si quiero, ¿no? Porque la novela lo permite. Sin embargo, en el cuento, por ejemplo, que es también lo que pasa en el cómic, como Julio Cortázar decía, que el cuento trabaja por knockout, ¿no? O sea, en una pelea de box, mientras la novela gana a puntos, el cuento por lo que gana es por knockout. Cada uno de los golpes o cada una de los motivos que aparecen en un cuento, o en este caso en un cómic, desde mi perspectiva, dicen algo, contienen algo que es significativo para el resto de la obra y que si lo quitas no tiene ningún sentido. Lo que ha pasado ahora con muchas de las obras en literatura tradicional, incluso en cuento, que te digo que es una de las cosas que más lamento como lectora, es que meten tantas cosas y tantas ideas que al final no abonan absolutamente a nada de la trama. Simplemente lo dejan caer porque la temática va sobre inteligencia artificial y entonces te digo que estamos conectados a computadoras, pero luego ese tipo de aportaciones no dan nada o no enriquecen a la obra, no te dicen exactamente por qué están hablando sobre ello. Entonces yo creo que una buena obra es aquella que todos los elementos que contiene o a los que apela abonan algo a la trama principal. No solamente están pegados por ahí sin ton ni son, sino que cuando tú quieres seguir el simbolismo de ese objeto o de esa frase o de ese hecho, tienen una salida. Y yo creo que eso es lo que distingue una buena obra de una obra pues mediana o mala. Lo que decía es multimedia. El hecho de congregar tanto imagen como texto ya en sí mismo es un medio que requiere acercamientos formales desde la academia. Incluso si el cómic es malo, se puede hacer estudios sobre ello, de por qué es malo, o sea, por qué, por ejemplo, pensando, ¿no? Es malo porque no logra integrar la imagen con el texto, que es justamente lo que hizo Humberto Eco en este texto tan bueno de Apocalípticos e Integrados, cuando hace un estudio sobre el Superman, diciendo por qué es malo o por qué es naif. Entonces, incluso en casos en los que los cómics son malos, requieren estudios también. Ahora, más si el cómic es bueno, pues la idea de que no solamente integran imagen y texto, sino que integran un montón de temas filosóficos, políticos, de género, y pues luego ya de cada género literario, ¿no? O sea, pueden ser de terror, o pueden ser detectivescos, o pueden ser, etcétera. Entonces, definitivamente merecen estudios y merecen estudios serios. Afortunadamente, hay muchas revistas académicas, no de divulgación, sino académicas formalmente, que sí hacen estudios sobre cómic. Lamentablemente, la mayoría son pues anglosajonas, ¿no? Hay una revista que también publica, por si interesa a la gente, publica en español, que se llama Revista Luthor, así como protagonista, y no sé si es argentina o simplemente publica en español, pero ahí hay artículos muy buenos sobre cómic contemporáneo y cómic viejo, que logran vincular lo que se dice en cierto cómic con cuestiones que están sucediendo en la actualidad. Entonces es una propuesta muy buena para la gente que desde la academia interesa meterse en temas de cómic. A ver, yo creo que cualquier no experto en cómics puede hacer un estudio sobre el cómic, sobre una obra de cómic, etcétera, porque, bueno, esta es una perspectiva individual, pero como te digo, yo catalogo el cómic dentro de la literatura universal. Entonces, bajo ese principio, pues funciona como cualquier otra obra literaria, ¿no? Entonces,
Pensando en ello, yo creo que cualquiera puede hacer un análisis sobre un cómic o un autor, etc. Ahora, este es un punto de vista particular, pero yo creo que lo que hace a un experto sobre cómic es que sabe todos los intríngulis de las editoriales y las fechas y ¿sabes? O sea, por ejemplo, en esta obra de Multiversity de Grant Morrison, a mí sobre todo como investigadora más cultural que otra cosa, a mí lo que me interesaba era decir qué de lo que estaba en la obra me apela a mí como sociedad, como una persona que vive dentro de una sociedad y de una cultura. Entonces lo que me interesa es bajar todo lo que está diciendo él a un plano más de la sociedad, ¿no? Desde una perspectiva ética, desde una perspectiva de los estudios culturales, etcétera. Pero también es verdad que si yo hubiera sido una experta en cómics, por ejemplo, quizás hubiera podido relacionar la obra con otras obras previas dentro del mundo del cómic a las cuales también apela, que yo, te digo, en lecturas posteriores he ido viendo que, pero es que esto ya se había dicho en tal obra, ¿no? Y es que esto no sé qué. Mira, por ejemplo, el que está del lado izquierdo es justamente la portada del número 8 de The Multiversity, que es Ultra Comics, se llama. Y del lado izquierdo está la portada de Flash del 66. Y si te fijas, es básicamente, o sea, no es lo mismo, pero es la misma intención, ¿no? Un superhéroe que está apelando directamente al lector. Entonces, este tipo de, de iconos y de forma de utilizar los gráficos y la narrativa ayudan también a hacer análisis mucho más complejos. Yo lamentablemente no tenía en mente este número de Flash al momento de haber hecho este análisis del cómic, pero sin duda hubiera abonado de manera extra al análisis, sobre todo de imágenes, ¿no? Y de cómo los motivos, que es una de las cosas por las que no le gusta a la gente, pero que es bastante fácilmente debatible, que dice la gente que justamente por eso es repetitivo, ¿no? Y que el cómic simplemente utiliza pues guiños que ya han sido repetidos una y otra vez. Y sí, es verdad, pero es que ¿qué obra narrativa no lo hace? Es que toda la literatura universal se construye bajo 4 temas básicos, ¿no? La muerte, el amor, o sea, es que es un principio básico de toda narrativa. Lo interesante aquí es ver cómo se actualiza y por qué se actualiza y bajo qué dinámica se actualiza, que es una de las cosas que, por ejemplo, también Morrison tiene. Entonces, yo creo que un experto tiene todo este tipo de información en la cabeza y sabe utilizarla, ¿sabes? Al dedillo. Cosa que yo como experta no sé hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Bueno, una de las cosas que más me interesó al plantear este tema es, de las preguntas que me hice es, ¿puede el multiverso, un concepto netamente científico, en ese momento pensaba yo, tener una lectura desde las humanidades? Entonces, fue a partir, te digo, de esta obra que leí de Pax Americana y a partir de ahí empecé a investigar, ya no solamente sobre la obra, sino sobre el tema del multiverso, que era sobre el que quería hablar. Y pues me di cuenta que es absolutamente fascinante que el multiverso, la idea como de multiverso, surgió desde las humanidades. Surgió desde las humanidades y luego se mudó hacia las ciencias y de las ciencias volvió a pasar a las humanidades y de las humanidades pasó a la cultura popular. Humanidades quiero decir arte, literatura, sociología, filosofía, teología, etc. Entonces es interesantísimo ver cómo este concepto que quizás ahora nos parece como tan complejo y de un solo ámbito, realmente tiene orígenes en todas las disciplinas y además orígenes antiquísimos, o sea, simplemente centrándonos en el contexto occidental, encontramos nociones de ideas de universos paralelos desde los presocráticos.
O sea, es un tema antiquísimo. Simplemente como idea ya aparece en 1890 con un psicólogo llamado William James. Es la primera vez que aparece la palabra multiverse, como en la historia de la lengua, ¿no? De las lenguas. Entonces, pensar en esta idea, yo como investigadora de la cultura, me pareció fascinante cómo este concepto ha ido viajando de una disciplina a otra, entre países, entre tiempos. Entonces, me pareció fascinante además que justamente Morrison haya partido de esta idea para desarrollar su obra y además para dar continuidad a la saga de los universos paralelos en la DC. Entonces, lo que yo intento en esta obra es haciendo un poco de justicia a lo que es el multiverso como idea humana, un poco de genealogía. Los dos primeros capítulos son un poco de genealogía del multiverso, de dónde viene, específicamente a qué se refiere, y cómo nos afectan como seres humanos y también como colectivo. Porque una de las cosas que más puedo rescatar de la idea del multiverso es que no solamente se refiere a universos paralelos, en sentido estricto cosmológico, ¿no? De este es un universo con una realidad y otros universos son los que no podemos ver y siguen otras leyes físicas, etcétera. Que sí, es una de las acepciones del multiverso. Pero el multiverso o los universos paralelos son también los sueños, por ejemplo, o son también las ideas, o son también los universos virtuales, o es también meta, ¿sabes? Entonces, la idea de multiverso es tan vasta que, que cualquier cosa que suceda en nuestra imaginación o suceda fuera de nuestra realidad o más allá de nuestra realidad, tiene potencialidad para convertirse en un universo paralelo. Entonces, en el libro, te digo, trato como este tipo de discusiones y ya relacionándolo con la obra de Multiversity en específico, hablo sobre las posibilidades o las interrogantes que nos plantearían a nuestra propia subjetividad la idea de vivir en universos paralelos. O sea, ¿qué pasaría, que como sucede en la obra, qué pasa si hay diferentes Wonder Woman, ¿no? ¿Cuál es la Wonder Woman original? ¿Cuál es la Wonder Woman del universo primigenio? ¿Tiene Wonder Woman una identidad privilegiada o es una identidad dividida en múltiples universos? ¿Qué sucede si sabemos, o sea, por qué los superhéroes tienen que ser buenos? Que existe la idea de bondad ante una idea de universos, de múltiples universos. ¿Para qué ser bueno en un universo si en otro universo va a estar la copia mala de mi yo? Entonces, ¿por qué me tengo que esforzar en ser bueno? ¿No? Todas estas ideas las plantea el cómic de alguna manera. Y son justamente ese tipo de ideas las que me interesó al momento de hacerlo, rescatar, porque nos apelan a nosotros mismos, porque nos están hablando a nosotros mismos. ¿Y qué pasaría si viviéramos en un otro, si existieran muchos universos y nosotros solo somos una versión de ellos? ¿Cómo me afecta a mí en mi día a día? ¿O cómo me afectaría en mi relación con los otros? Dejo caer que también hay otros intentos de hacer los universos paralelos, tanto en la DC como en la Marvel. Pero yo creo que el trabajo de Morrison en esta obra en específico es vastísima. O sea, de hecho él mismo lo dijo en varias entrevistas, que él venía trabajando como en piloto automático, más o menos. Bueno, ya sé que también es como un poco, pues como es él, ¿no? Que venía trabajando un poco en piloto automático y que en esta obra había intentado, le dedicó 10 años. Entonces había intentado poner todos sus conocimientos y todo lo que él quería lograr en su carrera en esta obra. Y desde mi perspectiva se nota, porque como te digo, está totalmente bien integrado. O sea, el hecho de que cada número sea autoconclusivo, pero también tenga relación con los otros, a nivel narrativo es muy complejo.
Y no solamente eso, sino que el tipo de verdad hizo una tarea de investigación titánica. O sea, te está hablando de la teoría cosmológica de los universos paralelos, también te está hablando de la teoría de los sueños, te está hablando de ética, te está hablando de filosofía, pues difícil, ¿no? O sea, no, de metafísica compleja, no es simplemente locuras que a él se le podrían ocurrir, que es una de las cosas que muchos lectores le pueden criticar y que quizás en otras obras anteriores podría darse el caso que le meta más magia, y porque bueno, él dice que es mago, Chaos Magic, justamente se llama como esto que él practica. Entonces, podría tener sentido, ¿no? Pero en esta obra, cada una de las cosas, por más absurdas que parezcan, tienen un trasfondo, y un trasfondo que si se investiga un poco, tiene sentido. Incluso en algunos momentos los mismos personajes hacen digresiones súper raras que dices, bueno, ¿y esto a qué viene a cuento? Y cuando te pones a investigarlo, es que tiene sentido, y tiene sentido no solamente a nivel de que en otros cómics ya se hizo, sino a nivel de autores, te digo, psicólogos, filósofos, teólogos, que hablaban sobre este tipo de cosas. Entonces, el tipo de verdad hizo un trabajo de investigación titánico. Y yo creo que es una de las cosas más interesantes, bueno, lo que hacen más interesantes esta obra. Hay más obras que hablan sobre universos paralelos en el cómic, definitivamente. Pero yo creo que en este libro no solamente no quise darles lugar porque creo que merecen sus propios estudios bien hechos, sino también porque creo que la obra de Morrison o sea, por lo menos esta obra se merece un estudio vastísimo, sí. Se me quedaron un montón de cosas en el tintero, y aún así, si hubiera metido más obras distintas de otros autores, yo creo que no, o sea, la cantidad de cosas que hubieran dejado de decirse hubieran sido muchísimas, y creo que no merecía la pena. Eh, y creo que también es muy importante a nivel de literatura en general, saber un poco, si no todo, pero sí por lo menos un poco de la biografía de los autores. Porque hay gente que dice que no funcionan para nada y que una obra es autónoma, una vez se ha sacado y que ya no le pertenece al autor y bla, bla, bla. Sí, pero no. O sea, al final la hizo a quien la hizo. Entonces, puso muchísimo de sí mismo, de sí misma en esa obra. Entonces, el obviarlo y el no hacer caso a eso, a ese, eh, ay, me sale la palabra solo en inglés, ese background, a ese contexto, eh, pues no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué si quien el autor o la autora de esa obra tienen una vida y esa vida nos está hablando en esa obra, hay que hacerle caso también, porque quizás de ahí también podemos sacar algunas conclusiones respecto a la obra que estamos leyendo? Bueno, la obra, te digo, o sea, por lo menos dentro del mundo del cómic, tuvo múltiples premios. Este de Pax Americana ganó, no sé, como 4 premios: a mejor guionista, a mejor ilustrador, a mejor número único y a mejor número dentro de la saga. Entonces, o sea, de que ha tenido aceptación, la ha tenido, y mucha. Se han hecho extrañamente no se han hecho tantos artículos como yo hubiera pensado que se harían. Quizás porque tampoco tiene tanto que salió el número completo, o sea, el volumen completo, quiero decir, que fue a finales del 2015. Entonces, claro, o sea, a niveles académicos es muy reciente como para que se hagan ya artículos o libros sobre estas obras. No ha pasado tanto tiempo, entonces quizás en unos años ya empecemos a ver pues más artículos que hablen sobre ello, de investigación. También es verdad que es muy curioso, pero de alguna manera el multiverso actualmente, o sea, hará sí, justamente unos 5 años para acá, sobre todo gracias al cine, eh,
ha tenido una repercusión extraordinaria, tanto para bien como para mal. Siempre hay críticos que creen que la cultura popular es despreciable por sí misma, y si en la cultura popular se mueve este tema, pues entonces en la academia no merece merece nuestro más profundo desprecio, ¿no? Y por tanto no hay que analizarlo. Absurdo, pero así sucede. Entonces yo creo que la idea de los universos paralelos cada vez va a ir teniendo más impacto a nivel académico, porque en la cultura popular ya lo tiene. Entonces esperemos que próximamente hayan más artículos sobre ellos o más libros. Bueno, sí, este libro surgió de mi tesis doctoral, que básicamente era sobre el multiverso, y a partir de esa idea del multiverso, pues yo analizaba varias obras literarias, entre ellas a Grant Morrison. Quise elegir autores de diversas latitudes, a un japonés, a un latinoamericano, que era Borges, y a un anglo, ¿no? Que es Morrison, y además desde diferentes géneros, ¿no? La novela, el cuento y el cómic, y en diferentes lenguas también, inglés, japonés y español. Entonces, la idea, y diferentes también fechas, ¿no? En el tiempo. Entonces, la idea principal era demostrar que el multiverso, la idea del multiverso, de los universos paralelos, ha estado en la memoria humana desde siempre, y desde diversas lenguas, diversas latitudes, diversas épocas, etcétera. Entonces, afortunadamente he podido dividir mi tesis en varios artículos, y entre ellos este libro, y sí ha tenido muy buena recepción, porque pues han sido aceptados todos ellos en pues revistas académicas, y han tenido lecturas, algunos han tenido citas, etcétera. Entonces sí hay un interés creciente en esta temática, y pues debería, ¿no? Porque pues como te digo, o sea, es algo que está casi que en nuestro ADN, ¿no? La idea de imaginar otros mundos posibles, y que merece todo nuestro estudio y toda nuestra atención. Sí, bueno, pues cuando yo me acerqué a Marmotilla, realmente tampoco había muchas opciones. O sea, yo mandé el libro a algunas editoriales, pero Marmotilla fue la única editorial especializada en estudios de cómic. Y bueno, afortunadamente pues les interesó, y lo aceptaron publicar, aceptaron su publicación. Y fue fácil en el sentido en que, como te digo, no hay tantas editoriales especializadas en cómic, lo cual es lamentable también, por lo menos no en español. Es que esa es otra cosa, o sea, en el mundo anglo van siglos luz adelante de nosotros como comunidad hispanoparlante. Y bueno, pues el trabajo de Marmotilla es muy valioso justamente por esa razón, porque es una de las editoriales pioneras en estudios del cómic en español, pero que que tratan obras de cualquier lengua, mientras sea cómic. Y el ser pioneros en este tipo de divulgación, pues hace que muchos nos podamos acercar con ellos, y proponerles nuestras propuestas, ¿no? Y ver si están interesados y tal. Y afortunadamente tienen un catálogo muy amplio y muy interesante para cualquier estudioso del cómic, desde muchas perspectivas, desde muchos autores. Entonces, pues sí, yo creo que su trabajo es muy bueno, y qué bueno que se estén dando este tipo de investigaciones a nivel, te digo, de hispánico, porque son necesarias, y no puede ser que si también en Iberoamérica tenemos cómics desde hace muchísimas décadas, no exista una beta para su estudio. Entonces, bueno, pues ellos ofrecen esta posibilidad. A ver, salió publicado justo en noviembre del 2019, al momento que se nos vino la pandemia encima. Entonces, lamentablemente, bueno, como te comentaba hace rato,
pues es de una editorial española. En España obviamente la epidemia vino antes, por tanto no pude hacer ni una sola presentación allá. Luego la pandemia se nos vino para acá, no pudimos hacer ninguna presentación acá. Luego cuando se supone que ya habíamos levantado restricciones, etcétera, se nos viene Omicron otra vez. Entonces la pandemia no nos ha jugado muy bien en ese sentido. Entonces, pues lamentablemente el libro no ha tenido todo el impacto que me hubiera gustado, o todas las presentaciones, o la difusión más bien que me hubiera gustado. Sin embargo, me ha dicho el editor que se ha vendido bien. Extrañamente, sobre todo en Argentina, es muy curioso, pero en Argentina ha tenido muy buena recepción y bueno, Morrison, por haber sido el primero en mi corazón, pues tiene un lugar muy especial, pero me gustan muchos otros autores también. Y no solamente cómic, no soy muy afecta al manga, tampoco porque no conozco mucho, pero por ejemplo el trabajo de Toriyama, justamente Panini, bueno, yo lo conseguí hace 2 años, 2 cómics, uno que se llama Sandland y otro que se llama Kowa, que son preciosos, como libros infantiles además, son hermosos, o sea, el mensaje que tienen es muy bonito y, y que además puede ser leído tanto por adultos como por niños. Las ilustraciones también, o sea, las hace él mismo y son magníficas. Entonces, pues sí, yo creo que en este mundo sí del manga todavía no me meto, pero a ver si eventualmente intento hacerlo. Bueno, a ver, el último que leí fue el de un trabajo que hizo Alberto Chimal con... Ay, siempre se me olvida el nombre del ilustrador y mira que es magnífico. No me acuerdo ahora cómo se llama. Que hizo para Batman, que se llama Batman y el Mundo. Es una colaboración que hicieron entre varios autores de narrativa gráfica o autores literarios en general de varias partes del mundo, y entre ellos pues también colaboró México y te digo, colaboró con Alberto Chimal, y la historia es muy buena. Habla sobre pues Batman en México. Una de las eh, obligaciones que tenían los participantes era que Batman tenía que estar justamente en el lugar, ¿no? Donde habitan los participantes. Y bueno, en México está en el centro histórico, entonces las imágenes son asombrosas porque de verdad, o sea, ver a Batman en la catedral es como un sueño para muchos de nosotros. Y la historia es bastante buena porque es una reelaboración del mito de la Llorona con el feminicidio. Entonces, es una aportación muy buena, me parece. Y no sé mucho sobre cómic mexicano, perdón. He estado leyendo un poco últimamente porque acabo de hacer un artículo para un libro, pero sobre la serie que se llama Seis Manos, que está en Netflix, que es buenísima, que es sobre artes marciales en la frontera en México, en los 70s. Entonces, pues para hacerme un poco bueno, hacer un poco la investigación sobre pues la época y las influencias que tuvieron, etcétera. Les dejo mis datos por si pues alguien quiere contactarme o lo que sea. Pues, pues ahí están. Ay, Dios mío. Ok. Esas. Pues sí, es eso. La verdad que creo que fue un ejercicio bastante bueno el que tuvimos aquí. Te agradezco mucho por ello, porque de alguna forma también esta es como la primer presentación virtual del libro. Entonces, pues te estoy doblemente agradecida por ello. Y pues no, yo creo que se tocaron temas muy importantes en cuestiones del cómic en general, en cuestiones de Grant Morrison y del libro en particular. Entonces,
pues no, más bien invitar a pues la gente que pueda escuchar esta charla en diferido, que si tienen alguna duda o quieren contactarme por alguna razón o lo que sea, pues mis contactos están ahí y pues estoy bienvenida a escuchar pues opiniones y críticas y lecturas. Entonces, pues muchas gracias por la invitación.